Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Demasiados Libros. Hoy tengo el gusto y el honor de conversar con Liliana Hecker, cuentista, novelista, ensayista argentina, autora, entre otros, de los libros de cuentos Los que vieron la zarza, La crueldad de la vida, de las novelas Zona de clivaje y Noticias sobre el iceberg, y de los ensayos La trastienda de la escritura e Intimidad de un oficio, este último y bellísimo libro publicado por Ediciones Godot. Liliana, qué gusto tenerte acá. Bueno, encantadísima, Guido, de charlar con vos. Bueno, vamos a charlar entonces sobre este bello objeto que publicó Ediciones Godot, que se llama Intimidad de un oficio. Primero que nada, muy lindo el libro, muy linda la Hermoso. realización. De eso puedo hablar. Es Dale. precioso como objeto ese libro, sí. La verdad que sí. Y tiene una imagen, un retrato tuyo muy, muy bonito. Sí. Apenas uno ingresa a sus primeras páginas. La verdad, editado con mucha delicadeza, muy, muy lindo de leer, de abrir, de subrayar. Quiero preguntarte ya sobre el contenido, porque navega esta intimidad de un oficio sobre dos grandes ejes. Por un lado, la pregunta grande, que es el por qué elegís o elegiste la escritura ya desde muy chica, pero sobre todo, y lo que me pareció súper interesante, el por qué la seguiste eligiendo, ¿no? Con el correr de los años. ¿Cómo fue adentrarte en ese proceso de la escritura? Ya venías laburando un poco en la trastienda de la escritura sobre el oficio, pero este recorrido es un poco más personal. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue una revelación para mí. Como de alguna manera yo lo digo en el comienzo, fue una propuesta que me hizo la gente de Godot. Es una editorial que yo amo, realmente es una editorial excepcional en todo sentido. Entonces me propusieron escribir sobre intimidad es decir, la intimidad de la escritura, ese era el tema. El título después lo puse, Intimidad de un oficio fue el título que puse posteriormente. Acepté porque me tentó, pero ahí empezó el gran conflicto. ¿Qué es la intimidad de la escritura? Y ahí me empecé a interrogar. Sin duda, hay una cantidad de temas con los que yo he convivido siempre, pero creo que nunca asocié ciertos temas que tienen que ver con mi trayectoria en lo hondo. En efecto, como vos muy bien decís, en la trastienda de la escritura, yo hablé mucho sobre el oficio. Tal vez el propósito, pese a que hay un recorrido de vida, también mi vida, como se ve en este libro, en realidad está atravesada por la escritura. Entonces, hablar sobre la trastienda de la escritura fue hacer un recorrido de vida, pero el propósito era revelar los secretos o ciertos secretos que yo fui descubriendo sobre el oficio. Y está sobre todo dirigido a quienes escriben o quienes tienen curiosidad en adentrarse en ciertos secretos del oficio. Acá, con esta propuesta, fue interrogarme, bueno, pero ¿y por qué escribo? Realmente, porque es algo que es fundamental en mi vida. Me doy cuenta, y si eso sí lo sé, es una especie de eje de mi vida. A mí me apasionan muchas cosas. De verdad, sigo sintiendo cierta sed de vivir, ¿no? Tengo hambre en el sentido total del término. Horacio Quiroga hablaba de hambre y realmente su suicidio tiene que ver con haber perdido esa hambre. Yo tengo hambre de comida, por ejemplo, digo, pese a que engaño con el físico, como una bestia porque me encanta comer. Y el hambre, o las ganas, yo a veces lo llamo ganas también, bueno, están conmigo. ¿Por qué esas ganas? Es decir, siempre están vinculadas a la escritura. Bueno, en este libro traté de interrogarme y me tuve que remontar a mi primerísima infancia, antes de empezar a leer. Bueno, ¿cuál fue digamos, ese desentendimiento que yo tenía con el mundo cuando era muy chica, cuando tenía 4 años, ¿no?
ese extrañamiento, ese vivir pensando, imaginando, sin saber que estaba pensando e imaginando, sintiendo que era un fenómeno que me pasaba todo solo a mí y que me resultaba incomunicable. La verdad que yo era muy tímida, ahora parece mentira porque hablo hasta por los codos, pero era muy tímida de chica, no hablaba porque me resultaba muy difícil expresar eso tan complejo que me pasaba. Ahí, rastreando un poco, es decir, encontré la raíz, o por lo menos me expliqué, es decir, encontré para mí una raíz de la escritura. Creo que ahí, en esa imaginación, empieza. Y después empieza el encuentro con los libros, no me invento, sino que hay otros mundos, ¿no? Yo estoy segura de que cuando empecé a leer, se me amplió el horizonte. Empecé a encontrar una comunicación válida en esos libros. A veces no las encontraba con la gente que me rodeaba, pensé que no me iban a entender, pero en los libros encontraba interlocutores realmente que me podían entender y a quienes yo podía entender. Me agrandó el mundo. Y el encontrarme realmente con el primer acto de escritura, que yo lo cuento en detalle cuando era muy chica y me ponen una lámina realmente aburridísima, como solían poner en el colegio, y yo no me planteé, lo puedo plantear a posteriori, qué plomazo que era esa lámina. Yo me tenía que escribir sobre la lámina y encontré me encontré haciendo una actividad que me fascinaba. ¿Qué inventé en ese momento? No lo sé, realmente eso no lo recuerdo, pero sí recuerdo la fascinación. Y bueno, de alguna manera sigo con todos los conflictos que pueda traer, porque parece un camino llano y no es un camino llano, pero parece que a los 82 y pico, que es la edad que tengo ahora, todavía voy por ese camino. Ahí, Liliana, aparece algo súper interesante que tiene que ver con esa consigna en la que vos empezás a escribir y lo que contás en el libro es que de alguna manera te das cuenta que te sale con facilidad en esos primeros años de la escuela. También contás un poco que te volvés la persona que escribe lo que haya que escribir, no hay que escribir unas canciones, escribís las canciones. Eso en el secundario. En el En el primario secundario, era solo para mí. Sí, en el secundario en el empecé a ser secundario. la que escribe para mis compañeras, sí. Bueno, te vuelves esa persona que escribe porque lo hace con facilidad y al mismo tiempo está este cruce con el disfrute, ¿no? Que es tan importante porque, digo, tantas personas en este mundo tienen dificultades para, primero, darse cuenta de qué es lo que hacen bien, digamos, y encontrar como ese cruce con el disfrute, ¿no? Y que además les permita ganarse la vida. Y vos ya desde muy chica tuviste la suerte de darte cuenta de eso, de vislumbrarlo vos y elegir ese camino. Vos dijiste algo que no está, hacerlo bien. Yo nunca supe si yo lo hacía bien o no. Era para mí un placer escribir. Yo sabía que hacía bien la resolución de problemas matemáticos, por ejemplo. Eso yo podía garantizar que lo hacía bien. Tenía una disposición natural para el pensamiento científico, si digamos, era chica, pero tenía una facilidad para eso. Eso lo hacía bien. Si me daban un problema, yo sabía resolverlo. Eso es hacer las cosas bien. No sé si escribía bien, escribía porque me gustaba y de hecho, y eso también lo voy contando en este libro, después fue un aprendizaje para mí. Nunca escribo bien yo. Yo escribo y después, bueno, voy viendo que no se acerca todavía a lo que quiero decir. No, yo no puedo decir que escriba bien. Es decir, me apasiona escribir y como pongo mucha pasión en eso y como creo que lo maravilloso que tiene la literatura y que no tiene en la vida es que lo que no te salió bien, podés corregirlo. Es decir, entonces aprovecho eso, voy buscando. Es decir, para mí la escritura, el acto de la escritura es sobre todo búsqueda. Búsqueda y a veces hallazgos, a veces hay cruces afortunados en que a una se le ocurre la situación adecuada, la palabra precisa, pero a veces no ocurre, a veces hay que descartar ese cruce porque se te ocurren cosas que no tienen nada que ver. Es decir, es ir viendo eso. Pero para mí
el acto de la escritura es sobre todo búsqueda, una búsqueda que no se termina en realidad. Y hablas con mucho placer del acto de corregir. Decís que la corrección era la parte más fascinante y dichosa del trabajo creador. ¿Por qué? O sea, ¿qué hay ahí en la corrección? ¿Hay oficio? ¿Por qué hay tanto disfrute? ¿O está esta cuestión que decías recién de la construcción como más... Sí, como después de esa primera versión, es mal necesario que es la primera versión, ponerse a trabajar, digamos. Exactamente, ir acercándome a lo que busco. Ahí aparecen los descubrimientos. Uno va buscando, ¿no? O va, digamos, aprendiendo. Por eso el mal necesario. Por ahí yo escribí una primera versión de un cuento y de pronto empiezo a leer y digo, ay, pero este principio es muy pesado o no se entiende a dónde va. Es decir, cuando lo veo escrito, ¿no? Me doy cuenta de qué cosas no están como yo quiero que estén y puedo modificarlas. Es decir, ese es el proceso. Por eso hablo exactamente del mal necesario. Lo necesito para darme cuenta hasta qué punto se acerca o no se acerca a lo que quiero escribir. Entonces, por eso me da tanto placer, porque va más en firme el trabajo, ¿no? Es decir, es más creativo. Lo otro es largar, ¿no? Y eso es hermoso también, ¿no? A uno se le ocurre algo y a veces ese largar cosas es afortunado en ciertos cuentos o ciertos capítulos de novela que yo escribí, experimenté eso. Lo que yo quería hacer, yo sentía que estaba saliendo casi como yo quería. No, yo siempre le digo a los que escriben, no piensen que eso ocurre siempre, no piensen que la literatura es solo la real, eso que suele llamarse inspiración y en lo que yo no creo, porque inspiración parece que alguien te toca, ¿viste? Se te pone en el hombro, te canta en la oreja, bueno, muy pocas veces está esa sensación de que, te cantan en la oreja lo adecuado, pero ocurrió, por ejemplo, Zona de Clivaje es una novela en la que yo trabajé muchos años, porque se me ocurrió a los 21 años la idea, y bueno, sufrió muchas modificaciones a lo largo de los años hasta que yo encontré esa novela. Todo fue muy trabajoso, muy de búsqueda, una búsqueda fascinante para mí, pero una búsqueda. Ahora, el último capítulo, cuando descubrí lo que quería hacer, lo largué de un tironazo que me duró 2 días. Bueno, he dormido un poco, comí en el transcurso, pero sentí que no hacía otra cosa que escribirlo. Me salió todo. Por ahí hubo alguna corrección, alguna palabra, pero sé que salió así. Hay algunos otros casos. El cuento Retrato de un genio, cuando descubrí lo que quería escribir, ese cuento me salió incluso con el punto de vista, un punto de vista que no es que me planteé, voy a contarlo así, empezó y lo encontré. Hay casos en que uno encuentra, o a veces ocurre con un párrafo, con una página, con un capítulo, pero no es eso que parece tan placentero y que parece esto es la escritura, no es lo único. La mayor parte del tiempo uno está muy lejos de lo que está buscando y buscarlo es hermoso. Me parece un testimonio súper valioso en estos tiempos donde queremos todo rápido, lo queremos ya, lo queremos bien, lo queremos afuera, ¿no? Queremos que todo el mundo esté mirando lo que hacemos. eh, y además me parece que está buenísimo esto que decís de, tuviste una novela un montón de años guardada, esperando su desarrollo, esperando su final. Pero hablas del placer, ¿no? Como lo trabajé con placer, como cuando para muchos escritores quizás sea una piedra, ¿no? Tengo ese texto ahí y no lo puedo terminar, como me pesa, y vos hablas con placer de eso, así que es sumamente interesante. Bueno, claro, no digo que por momentos, incluso por momentos uno empieza, bueno, si no sé si me va a salir esta novela, tiro todo. Lo que me ha pasado varias veces, y bueno, ¿para qué sigo con esto? Lo tiro. Y ahí me planteo, bueno, y si lo tiro, ¿qué es lo que quiero escribir? Digo, es eso lo que quiero escribir. Entonces vuelvo, ¿entendés? Porque vos decís, ay, pero ¿para qué me complico? Y de pronto si te planteas, pero quiero hacer eso, realmente quiero esta novela, entonces la seguís buscando. Y es decir, me pasó, es decir, con las 3 novelas que escribí,
es decir, que son Zona del Clivaje, El fin de la historia y Noticias sobre el iceberg, tuvieron procesos distintos. En las tres hubo búsqueda, pero fue muy distinta en el caso de las tres realmente, porque en El fin de la historia aparecía además la historia, es decir, un contexto histórico muy fuerte, como es la época de la dictadura, de la represión, de los desaparecidos, y una historia que yo tenía para contar además. Entonces fue un proceso distinto, me costó muchísimo, porque muchas épocas que yo quería contar, situaciones dentro de los campos de exterminio y fuera, muchos mundos, y encontrar la manera de contarlo fue muy trabajoso. Esa novela es muy singular porque fue muy doloroso para mí encarar el tema que estaba encarando y al mismo tiempo encontrar formalmente lo que quería hacer fue algo hermoso, ¿no? Por eso un proceso así. Y Noticias sobre el iceberg, que fue mi última novela, ahí casi empecé sin saber dónde iba a ir a parar. Fue un proceso totalmente distinto y fui encontrando la novela mientras la escribía. Así que fueron 3 procesos. Eso también es bastante lindo, digamos, de escribir. No ha ido. Vos podés tener mucho oficio, ya a esta altura tengo bastante oficios, no hay duda. Con el oficio solo no haces nada. Puedes escribir un cuento correcto. A mí eso sí que no me interesa. Tengo que escribir cosas que necesito escribir y a veces no las encuentro tan fácil. Está buenísimo eso que decís, hablas del deseo hacia el final del libro y sobre esa pregunta que te haces, ¿no? ¿Qué pasa si en algún momento no vuelve? Me gustaría que más adelante conversemos sobre eso, pero antes quiero ahí preguntarte algo respecto a esta ya popular anécdota que tenés con Abelardo Castillo en El Grillo de Papel cuando ingresás, que ya la contaste muchas veces. A mí me gustaría que la retomes un poco para las personas que no la conocen, pero no solamente por la anécdota en sí, sino por lo que añadís vos Sí. acá en Intimidad de un Oficio, que es esa conversación posterior con Abelardo, que vos lo ponés en estos términos, decís, me abrió una compuerta, un nuevo mundo a ser pensado. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo en realidad escribo al Grillo de Papel, ¿no? Es decir, buscaba una revista literaria. A los 16 años acababa de terminar el colegio de maestra y, y acababa de aprobar muy brillantemente todo el ingreso a ciencias exactas. Ya estaba en la carrera, ya estaba en ciencias exactas. Me iba con mis compañeras de viaje de egresada, tenía 16 años, busqué una revista literaria, encontré El Grillo de Papel, me convenció muchísimo el editorial. Y había una cartita que decía, si convocamos a los jóvenes narradores y poetas, yo sentí que estaba dirigida a mí, de verdad. Y ahí escribo, le pido al novio de mi hermana, que fue su marido durante 60 años, que murió hace pocos años, que me preste su máquina de escribir, que la tengo ahí, porque él después, hace muchos años, le digo, bueno, vos la tenés guardada, regálamela, porque es fundamental para mí esa máquina. Él me presta la máquina, yo escribo un poema y escribo una carta dirigida a los directores del Grillo de Papel. Uno de los directores, un desconocido total, quiero decir, porque cuando yo digo Abelardo Castillo se imaginan el enorme escritor que realmente fue, pero Abelardo publicaba en la tapa del Grillo de Papel el primer cuento que había publicado, que es el cuento El Marica, cosa que también me impactó, ¿no? Pensá, eh, fin del 59, que ahí encuentro la revista, ¿no? Una revista que en la tapa tiene un cuento que se llama El Marica, fue fuerte, fue fuerte. Ahí soy el editorial. Bueno, me llama uno de los directores, ya te digo, ese joven desconocido, que se llamaba Abelardo Castillo. Para mí nadie era joven, porque yo era más joven que todos, pero bueno, era joven. Quedamos en encontrarnos en Las Violetas, que era la confitería de mi barrio, no era un café notable, era el lugar donde íbamos con mis amigas después de ir al cine Rock a ver 3 películas, íbamos a tomar una Coca-Cola
a las Violetas, me encuentro en las Violetas con Abelardo. Yo llevo mi carpeta Rivadavia, con cosas escritas, y ahí Abelardo mira todo eso manuscrito y le llama la atención. Yo había inventado un género literario que se llamaba Tungele, y mi Tungele se llamaba ¿Te gustan las aceitunas? Era yo no le daba importancia, pero Castillo con mucho criterio, porque realmente creo que lo único en que se notaba la chispa era en ese Tungele. Pero sí, él me dice, que es la frase que se hizo popular, que el poema era malo, que en la carta, eso antes de leer el Tungele y nada más, que en la carta se notaba que yo era una escritora. Eso claro, resultó muy llamativo, entonces hasta en Wikipedia, hasta está en todos lados. Pero sinceramente no fue lo que más me importó a mí, ¿eh? Ahí charló mucho Abelardo, yo muy poco, y ahí yo había leído muchísimo, pero nada de literatura argentina, nada. Ahí él me habla de Borges, me habla de Arts, me habla de Sartre. Yo no había leído a Sartre, que era fundamental en esos años, ¿no? El compromiso, bueno, es muy chica yo, el compromiso de los escritores. Bueno, me hablan de la cuestión judía. Yo soy de origen judío y realmente para mí, digamos, no tenía significación. Había una carga ideológica en eso. Me habla de el libro de Sartre, la otra cuestión judía. Me abrió un mundo. De pronto había un mundo muy conflictivo, ¿no? Con el que yo me estaba encontrando. Eso fue realmente algo fundamental y me propone, eso era un día jueves, el jueves 21 de enero de 1960, hace mucho, me propone que vaya a las reuniones que se hacían en el Café de los Angelitos, que no es este lugar abominable, reducido, que es ahora, sino un café enorme de barrio que tiene tango y todo, y donde iban los hombres, sobre todo a jugar a los dados, a qué sé yo, cuántas cosas, y ahí se hacían los viernes a la noche las reuniones de El Grillo de Papel. Y ahí voy yo, a los 16 años, me presento en El Grillo de Papel, y ahí se me abrió un mundo. Una cosa que cuento en el libro es que yo ponía una frase que me resultó buena en la carta, ¿no? Que bueno, que yo no conocía escritores, pero era un mundo como estaba cada vez más necesario. Mentira, porque me pareció que era una buena manera de no decir, ay, yo quiero ser escritora, no quería decir estupideces y dije eso. Es decir, lo dije para tener un pretexto para la carta, nada más. Pero fue una profunda verdad, porque ese mundo, el de la literatura, a partir de ese momento me resultó fundamental. Ahí empecé a encontrarme con otros escritores, empecé a escuchar las discusiones ideológicas, críticas de los cuentos y poemas que se leían. Ahí me metí muy tempranamente en el mundo de la literatura, del que nunca me fui. Es muy lindo ver cómo efectivamente tu vida está atravesada por la escritura, porque cuando uno recorre esas páginas, ve, por ejemplo, al principio, bueno, vos siempre hablas de la escritura y el goce y el disfrute, pero también aparece esto de, en un momento escribís en la escuela una especie de, por ahí lo digo mal, pero una especie de comunicado, y hablas de la escritura como herramienta ideológica, la carta que te abre un mundo, ¿no? Te abre todas esas puertas que después de a poco fuiste recorriendo, después el oficio de la escritura y el trabajo, después dar los talleres. Me parece súper interesante cómo el libro grafica todo eso, ¿no? La palabra atravesando todas estas etapas y fases de tu vida. Sí, bueno, sí, es decir, la literatura, imagínate, empecé, es decir, empecé de muy chica a escribir, es cierto, a los 13 años escribía poemas de amor, antes escribí también algún poema, a los 14 años escribí, a los 15, ese texto que vos decís que
no me lo planteé así, pero empezó a ser una herramienta ideológica también en la época de la discusión de enseñanza laica o libre, cuando querían derogar la ley 1420, que la derogaron, ¿no? De enseñanza gratuita, obligatoria y laica. Y yo tenía una profesora muy reaccionaria. Y claro, ella era mi profesora, es difícil discutir con una profesora porque ahí hay una autoridad y además yo era muy arrebatada, tenía una pinta de nena total. Entonces hice lo que me resultó más práctico, digamos, escribí un texto contra la religión y me paré y se lo leí entero. A la profesora ya la tuvo que bancar, ¿qué le va a hacer? La palabra escrita empezó para mí a tener un peso. Ah, acá esto está escrito, ahora te la bancás. Cosa que yo no hubiese hecho sin el texto. Te sumo una dimensión más que en la que pensaba, ahora que la graficás así a la situación con la profesora en el aula, que es esta cuestión un poco, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Pero como de la rebeldía o de la venganza que aparece también como cierto motor en tu escritura, ¿no? Esta anécdota que contás del famoso gorrión que te cuestiona en una de las reuniones del Grillo de Papel, también lo contás respecto al tema de uno de tus cuentos. Decís que un poco te sentís, no sé si ninguneada es la palabra, pero como que no valoran del todo tus cuentos, muchos de los hombres, de los machos literarios de la Mira, época, por los temas. sí, Y vos decís, yo voy a escribir un cuento y le voy a demostrar que yo sé y puedo escribir un cuento. Y me sí, gusta bueno, mucho, sí. está muy presente. Y bueno, sí, supongo, ¿sabés qué pasa? Primero, empecé muy chica, tenía mucho cara de nena y todos los demás eran varones. Entonces, mm, me, me tenía que hacer valer como podía. Sin duda era bastante agresiva, incluso se notaba en mis críticas, ¿no? Mis críticas, yo criticaba libros. Hay una anécdota, creo que no la cuento ahí, pero no podía contar todo. Yo cuando tenía 19 años le hago una crítica durísima a la novela de David Viñas, Dar la cara, pero durísima, muy extensa, hacíamos críticas extensas. Ahora es una época en que no se hace crítica, la revista hacíamos crítica. Claro, en esa época David, que después fue gran amigo mío y era un escritorazo, ya había publicado, ¿cómo se llama? Los dueños de la tierra y Un Dios cotidiano, grandes novelas. No me pareció lo mismo de Recara. Entonces, claro, David en esa época era una época, él se sentía un poco el Hemingway de la época y se arreglaba mucho las cosas a las trompadas, digamos. Te voy a decir que era una cosa de la época y David era de esos. Cuando me conoció, yo sentí, me llamo Liliana Hecker, es un apellido que suena alemán, en realidad es de origen ruso, judíos rusos, pero Hecker suena alemán y yo era muy dura escribiendo, debía esperarse una especie de valquiria. Cuando aparecí yo, unos 55, una cara de nena que volvía, yo vi que el desconcierto, y con esta qué hago, ¿viste? No la puedo agarrar a piña, ¿qué le voy a pegar un pisotón? Pero sí, nada, no hizo nada, fue amable, sin duda conmigo. Pero cuento esto porque de alguna manera, sí era dura, creo, mirándolo a la distancia, que era una manera de existir, de existir ante los otros, ¿no? Y bueno, sí, me abrí paso, un poco, sí, hubo una actitud desafiante, que ya te digo, tiene que ver, tal vez tiene que ver un poco con mi carácter, pero sobre todo tiene que ver con la circunstancia. Yo en esa generación era la única chica, es decir, no había chicas. Sin duda después aparecieron, y incluso contemporáneas mías, pero no se hacían valer, no eran parte de un movimiento literario. Yo me sentía parte de la generación del 60 y todos éramos muy soberbios. Nos llamábamos la generación del 60 antes de que hubiésemos publicado. Abelardo Castillo sí había publicado, pero era mayor que nosotros. Pero Figli, Abriante, Batista, yo, éramos la generación del 60 y nunca habíamos publicado un libro todavía. Es decir, era una característica generacional. Y yo tenía el agregado de que era la única mujer, la única chica de ahí. Entonces, bueno, hacía lo que podía para, para existir. Y me las arreglé.
Liliana, ¿sentís que un poco este ejercicio de la crítica literaria, de por el amor a la literatura, criticar los textos, hablando de los textos y no de las Sí, personas, ¿no? Siempre centrándose en los textos y sí. no en las personas, se perdió un poco en estos años? Digo, venís de una generación, la del 60, donde grandes monstruos, vos incluida, tenían ese ejercicio como muy fresco. Quizás yo no lo veo tanto, hay como más comentarios de libros o reseñas de libros, pero no hay tanta crítica. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo pienso que es una pérdida, algo que debería recuperarse, es decir, tomarse el trabajo. Estamos en una época de opiniones muy fugaces, ¿no? Las redes, yo no tengo redes, pero bueno, me doy cuenta que son fundamentales para todos. Todo es muy fugaz, pero yo creo que una novela, un libro de cuentos, un libro de ensayos, un libro de poesía, merece que un intelectual que está en el ramo se tome el trabajo de reflexionar sobre ese libro. Eso no se hace. Es decir, hay muchas entrevistas, difusión, sí, pero hablar sobre el libro, reflexionar sobre el libro es algo que se hace muy poco y que es muy importante. Se hace en algunas revistas específicas, por ejemplo, una revista como Otra Parte, como hay algunas en que se hace esa reflexión, pero no se acostumbra. Antes incluso en los medios salían críticas, a veces eran reseñas, a veces eran un poco oportunistas, pero de cualquier manera reflexionar, es decir, en las revistas literarias debería haber, para mí es muy importante, es decir, creo que un libro merece una reflexión, una crítica. Cuando hablo de crítica no hablo de dar palos, hablo de reflexionar sobre todo lo que ese libro presenta, incluso cuestionarlo, aquello en lo que uno no está de acuerdo, ¿no? Bueno, hay distintos modos de la crítica, pero yo creo que se ejerce muy poco. Es algo que se perdió bastante, sí. Retomo algo que estuvimos charlando hace un ratito, que es esta cuestión del deseo y esta pregunta que aparece hacia el final del libro, que a veces te haces, que es qué pasa si en algún momento eh, no aparece como este tema que amerite ser narrado, ¿no? Que también es algo que aparece mucho, como muy recurrentemente, como qué tema merece ser narrado Por mí, claro. por vos. ¿Qué tema me convoca? Porque Claro, no ¿qué es tema te convoca? el mundo está lleno de temas de todo tipo, ¿no? Temas que uno imagina, cosas que ocurren, no, temas nunca faltan. Oficio hasta el altura a mí no me falta. Algo me tiene que convocar para que quiera escribir, ese deseo, decir, esto es lo que quiero escribir. A partir de ahí, me tomo todo el trabajo que haga falta, pero esto es lo que quiero escribir. Hay épocas, el vacío, Sí. en que, nada, ningún tema me convoca. Esa es la verdad. Y me ha pasado el periodo más largo, lo viví después de la publicación de La crueldad de la vida, en el 2001. Después, es decir, de eso publiqué un libro que amo y que es un trabajo totalmente distinto, que es Diálogo sobre la vida y la muerte. Pero creación, bueno, estuve casi 8 o 9 años sin poder engancharme realmente con nada en particular. Escribí un solo cuento en esa época, que sí, con medallas, con gulas, con un atenuado clamor de alas. Ese cuento sí lo escribí, es el único. Y bueno, sí, se me volvió algo mm, em, difícil, ¿no? Algo bravo realmente, porque bueno, te puedes plantear, no hay nada que te diga, bueno, vos vas a recuperar las ganas, no, voy a no volver, no. Es decir, oficio tengo, pero yo creo que con oficio solo, bueno, tengo que escribir. No, no creo, en eso sí que no creo, ¿no? Y se nota en algunas trayectorias de escritores notables, ¿no? Un escritor que notable y en algún momento escribe simplemente porque es escritor y porque la gente o el público o él mismo se pide, bueno, no, ya a esta altura estoy mucho tiempo sin publicar y tengo que publicar. Esos libros escritos sin ese deseo, sin esa compulsión, y se notan. Es decir, alguien que simplemente, bueno, escribe porque puede escribir. Yo puedo escribir, pero necesito necesitar escribir. A ver, esa es la cuestión. Y eso puede no ocurrir. Cuando se provoca ese vacío provoca realmente, a mí, por ejemplo, me provoca angustia porque yo siento
porque hasta ahora el eje de mi vida siempre fue la escritura. Entonces, cuando no puedo escribir, sí puedo disfrutar, mi vida, bueno, está llena de cosas, son valorables, pero yo necesito la escritura. Y bueno, no llega sola porque sí. Y también, pues, bueno, a esta altura de mi vida, a lo mejor se me van las ganas. Bueno, hasta ahora no se me fueron, pero bueno, lo planteo porque sé que es una cuestión, por lo menos para mí, inquietante. Todavía aparecen las ideas o esa necesidad de escribir. En el libro contás que muchas, también te vienen como muchas ideas, o a veces ya tenés la idea, pero te falta una frase, o una frase para abrir, o te falta una frase particular, una palabra en particular en alguna frase, y te viene, hablas mucho de, como de la energía creadora, en la energía cinética, ¿no? Salís a caminar o estás jugando al tenis, y también contás algo que me parece que está buenísimo porque lo retomo cuando hablas de la máquina de escribir, que fue tan necesaria para vos y que es un objeto de mucho valor. Y actualmente laburás con un teclado mecánico, que son esos Sí, teclados, para los que no sepan, los que hacen ruido casi de máquina de hace escribir. ruido, claro, en general los usan los chicos para los juegos, pero Sí, yo necesitaba ese ruido. No sé, es que para mí el paso de la máquina de escribir, ¿no? Yo tenía una Remington 700 muy pesada, que me arruinó la espalda, pero después pasé a la computadora, me resistí un tiempo, pero pasé porque resuelve muchos problemas, pero necesitaba ese tic, ¿no? Ese ujú, taca, tac, taca, tac, que aparece a veces en mi literatura, yo lo utilizo eso. Y bueno, mi sobrino nieto me dijo, no, lo que necesitas es un teclado mecánico. Y bueno, tengo un teclado mecánico es fantástico, porque no es que haga un ruido tan terrible, ni tengo que hacer tanta presión, pero hay que hacer una presión. Sí, es claro, porque también en los dedos está la cuestión, ¿no?, de la escritura. Es decir, creo que es una cuestión de todo el cuerpo. un poco por ahí iba mi pregunta, digamos, ¿cuánto de cuerpo sentís que hay en tu escritura a partir de esto, de la necesidad de sentir el tac-tac en las palabras que van brotando? Yo tengo un vínculo bastante intenso con mi cuerpo, creo que zona de clivaje fue el motivo profundo fue ese, ¿no? Es decir, vengo de una formación literaria maravillosa a la que estoy muy agradecida, pero en la que el alma era lo importante, el cuerpo era despreciable, y yo sentí, no, por lo menos para una mujer su cuerpo es trascendente, ¿no? Y yo tengo, creo que conciencia de mi cuerpo en sí, la cabeza también es buena parte del cuerpo, digamos, tomémoslo así. De hecho, es cierto, yo la energía cinética, yo hablo realmente así, por ejemplo, para mí salir a caminar, cuando yo camino, de pronto se me ocurren cosas, o me pasa necesidad, fíjate, me ves nada más con un pedacito, pero yo me muevo las manos, no sé, hay algo que acompaña, no soy de esas personas quietas que reflexionan. Yo siento que el movimiento, ¿no?, es como que acompaña a mi imaginación, algo por el estilo. Y Diana, en esta intimidad del oficio, aprovecho, voy a mostrar el libro porque me gusta mucho y quiero que la gente lo tenga presente, quienes hayan llegado hasta acá en la conversación. Hablas de la construcción de una mujer que escribe más que de una escritora. Sí. Me parece interesante, me gustaría que cuentes un poco el por qué. Bueno, porque yo sé que para los otros soy escritora. Incluso si yo voy a un hotel, pues, en profesión, pongo escritora. Pero yo siento que existo como escritora cuando estoy escribiendo. Yo no me siento escritora. Es decir, la palabra escritora te, te pone en una categoría, pero sin conflicto. Sos escritora. Y para mí, la tarea de escribir es conflictiva y es incierta, es inestable. Entonces, escribo, es decir, siento que me completo cuando estoy escribiendo, pero que si yo voy por la calle o estoy comiendo o estoy haciendo cualquier cosa, yo no me siento escritora, ¿no? Me parece una categoría demasiado rígida, por lo menos desde mi interioridad, ¿no?, para definir algo que en realidad es incierto, siempre es incierto. Para cerrar, me gustaría
citar una frase que está en la última parte del libro. Vos decís que en este oficio nunca se sale del tembladeral. ¿Qué significa eso? Siempre, o sea, es que la palabra tembladeral siempre estuvo presente en mí, ¿no? De alguna manera, decir, eso está asociado con lo que acabo de decir. Nunca es una certeza total. Siempre estás queriendo escribir algo, no consiguiéndolo del todo, no sabiendo todavía qué es lo que vas a escribir, con qué te vas a enganchar. No es la certeza. La certeza por ahí, o por lo menos para los otros, es el libro terminado, el libro publicado. Pero el libro publicado ya no me pertenece, le pertenece a los lectores. Para mí, el acto de escribir es el estar escribiendo. Y el estar escribiendo nunca es algo totalmente certero. Es siempre algo que está en el tembladeral, en algo que no se consigue del todo y que uno está buscando. Muchísimas gracias por esta conversación, Liliana. Es un lujo personal, un lujo para el podcast. Es, la verdad, hermoso tener un libro así. Vos ya venís trabajando mucho en la transmisión del oficio, lo hiciste en la trastienda de la escritura. Hay mucha generosidad ahí, pero también hay mucha generosidad acá, porque imagino que volver a esos recuerdos, volver a pasar por esas imágenes, volver a revisitar a ciertas personas, ciertas ideas. Es impresionante también la memoria que tenés para acordarte con tanto detalle de tantas situaciones. Así que es un lujo, intimidad de un oficio. Búsquenlo y busquen toda la obra de Liliana, que no se van a arrepentir. Yo personalmente te agradezco muchísimo esta conversación. Me encantó, Guido, conversar con vos. Realmente fue para mí también un placer, así que te lo agradezco a vos.